Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 1. Defensa de la sana doctrina. Capítulo 1, versículo 1 al 20. Introducción. Bienvenido a este recorrido por uno de los pasajes más pastorales y profundos del Nuevo Testamento. En los primeros versículos de la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo abre su corazón para instruir a su hijo espiritual en una tarea urgente y delicada. Proteger la pureza del Evangelio en medio de un entorno que comenzaba a desviarse de la verdad. Timoteo no estaba enfrentando una persecución externa en este momento, sino un desafío más sutil y peligroso, la distorsión interna del mensaje cristiano. La iglesia en Efeso se encontraba expuesta a enseñanzas confusas, discusiones interminables y especulaciones que, aunque parecían espirituales, en realidad apartaban a los creyentes del centro del mensaje de Cristo. Estas corrientes doctrinales no producían crecimiento espiritual, sino distracción, orgullo intelectual y división. En este contexto, Pablo escribe con la autoridad de un apóstol, pero también con la ternura de un padre espiritual. No solo ofrece instrucciones prácticas para corregir el rumbo, sino que comparte su propio testimonio de transformación, recordando que la verdad del Evangelio no es un concepto abstracto ni una teoría religiosa, sino una realidad viva que cambia el corazón humano. A lo largo de este pasaje, descubrimos que la preocupación de Pablo no es simplemente que la iglesia piense correctamente, sino que viva correctamente como resultado de creer correctamente. Para él, la sana doctrina siempre tiene un propósito práctico: producir amor que nace de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Este mensaje sigue siendo profundamente relevante hoy. Vivimos en una época donde abundan las voces, las interpretaciones y las ideas religiosas que pueden desviar nuestra atención de lo esencial. Por eso, las palabras de Pablo a Timoteo resuenan como un llamado urgente para cada creyente y cada líder cristiano: volver al centro. Preservar la verdad y recordar que el Evangelio auténtico siempre conduce a una vida transformada. Este pasaje nos invita a comprender que la sana doctrina no es teoría fría, sino el fundamento sólido de una vida llena de amor, fe sincera y una conciencia limpia delante de Dios. Saludo inicial. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo inicia esta carta presentándose como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Desde las primeras palabras, establece el fundamento de su autoridad: no proviene de méritos personales, reconocimiento humano ni posición eclesiástica, sino del llamado soberano de Dios. Pablo escribe como alguien enviado con una misión divina, consciente de que su responsabilidad es preservar la verdad del Evangelio y fortalecer a quienes continúan la obra. Al mencionar a Dios como Salvador y a Cristo como nuestra esperanza, Pablo resume el corazón del mensaje cristiano incluso antes de entrar en el contenido de la carta. Dios es quien rescata, y Cristo es el fundamento firme sobre el cual descansa la vida del creyente. Estas dos verdades enmarcan todo lo que seguirá. La defensa de la sana doctrina no es un asunto académico, sino una cuestión de salvación y esperanza eterna. Luego, Pablo dirige sus palabras a Timoteo, a quien llama verdadero hijo en la fe. Esta expresión revela la relación profunda que existía entre ambos. Timoteo no era simplemente un colaborador ministerial, era fruto del discipulado, del cuidado espiritual y del acompañamiento de Pablo a lo largo de los años. Había aprendido no solo enseñanzas, sino también el carácter, la entrega y la fidelidad necesarias para servir a Dios. Este detalle nos permite ver que la carta no es fría ni distante. Es la comunicación de un padre espiritual que se preocupa por el bienestar, la fortaleza y la fidelidad de su hijo en medio de una tarea exigente. Pablo sabe que Timoteo enfrenta presiones, desafíos doctrinales y responsabilidades pastorales complejas en la iglesia de Efeso, y por eso comienza afirmando su identidad y recordándole el vínculo espiritual que los une. El saludo continúa con un deseo profundo: gracia, misericordia y paz. Estas palabras no son una fórmula rutinaria, sino una provisión espiritual esencial para el liderazgo cristiano. Gracia, para sostenerlo en su labor y recordarle que todo depende del favor inmerecido de Dios. Misericordia, para cuando enfrente errores, debilidades y momentos de cansancio en el ministerio. Paz, para que su corazón permanezca firme y confiado en medio de conflictos y tensiones. Es significativo que Pablo incluya misericordia, una palabra que no siempre aparece en otros saludos.
Esto muestra su sensibilidad hacia la carga emocional y espiritual que Timoteo llevaba como pastor joven en una iglesia con problemas doctrinales. Desde el inicio, se percibe que esta carta no es meramente organizativa o administrativa. Es profundamente pastoral, afectiva y espiritual. Pablo no solo quiere que Timoteo haga bien su trabajo, desea que su corazón esté fortalecido, su fe afirmada y su vida sostenida por la presencia de Dios. Este saludo nos enseña que antes de hablar de correcciones, advertencias o instrucciones, es necesario afirmar la identidad, recordar el llamado y cubrir con gracia a quienes sirven en la obra del Señor. Advertencia contra falsas doctrinas y genealogías inútiles. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7. Pablo recuerda a Timoteo el motivo específico por el cual lo dejó en Efeso: encargar a ciertos individuos que no enseñaran doctrinas diferentes. No se trataba de un simple desacuerdo de opiniones, sino de enseñanzas que estaban desviando a la iglesia del corazón del Evangelio. La preocupación de Pablo es pastoral y urgente, porque sabe que cuando la verdad se distorsiona, la vida espiritual de la comunidad comienza a deteriorarse. Estas personas se dedicaban a mitos, especulaciones y genealogías interminables. Probablemente se trataba de interpretaciones fantasiosas de las Escrituras, tradiciones humanas mezcladas con ideas religiosas, y discusiones que parecían profundas, pero que en realidad no producían ningún crecimiento espiritual. Eran conversaciones que alimentaban la curiosidad intelectual y el orgullo, pero no edificaban la fe. Pablo señala que este tipo de enseñanza promueve disputas en lugar de la obra de Dios que es por fe. En lugar de fortalecer la confianza en Cristo, generaban confusión, divisiones y distracción. La atención de los creyentes se desplazaba desde la sencillez del Evangelio hacia debates complejos y sin propósito eterno. Aquí se revela un principio importante: no todo lo que suena espiritual conduce a la madurez espiritual. Hay enseñanzas que, aunque usan lenguaje religioso, alejan el corazón del centro del mensaje cristiano. Pablo explica entonces cuál es el verdadero propósito de la enseñanza cristiana. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Esta frase es clave. Para Pablo, la doctrina correcta no se mide por cuán interesante, novedosa o profunda parece, sino por el fruto que produce en la vida del creyente. Un corazón limpio delante de Dios. Una conciencia tranquila y sincera. Una fe auténtica, sin hipocresía. Y sobre todo, amor verdadero hacia los demás. Las falsas enseñanzas, en cambio, habían desviado a algunos hacia vanas palabrerías. Querían ser reconocidos como maestros de la ley, pero no comprendían ni lo que decían ni lo que afirmaban con tanta seguridad. Esta es una advertencia seria. Es posible hablar mucho de Dios y, sin embargo, no entender el mensaje de Dios. Pablo muestra que el problema no era solo intelectual, sino espiritual. El deseo de enseñar sin entendimiento, de debatir sin edificar, y de especular sin fundamento, revela un corazón que ha perdido de vista el propósito central del Evangelio. La advertencia es clara y vigente para todas las generaciones. Cuando la enseñanza pierde el enfoque en Cristo, se convierte en ruido religioso que no edifica, distrae del propósito de Dios y debilita la vida espiritual de la Iglesia. Por eso, Timoteo debía intervenir con firmeza y sabiduría, recordando a la congregación que la verdad del Evangelio es sencilla, poderosa y transformadora, y que todo aquello que no conduzca a ese fin debe ser corregido con amor y claridad. El propósito de la ley: amor y conciencia limpia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Después de advertir sobre las falsas enseñanzas, Pablo dirige la atención hacia un tema central que estaba siendo malinterpretado por algunos en Efeso: el uso correcto de la ley. Por eso afirma con claridad: sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. El problema no estaba en la ley misma, sino en la manera equivocada en que ciertos maestros la estaban utilizando. La ley dada por Dios tiene un propósito noble y necesario. No fue entregada para generar discusiones interminables ni para alimentar el orgullo religioso, sino para cumplir una función espiritual profunda. Mostrar la realidad del pecado en el corazón humano y conducir a las personas hacia la necesidad de la gracia de Dios. Pablo explica que la ley no fue establecida para el justo, es decir, para aquel que vive guiado por el Espíritu y transformado por la fe, sino para los desobedientes, rebeldes y pecadores.
A través de una lista concreta de conductas pecaminosas, el apóstol muestra que la ley actúa como un espejo que revela la condición moral del ser humano. Su función no es salvar, sino evidenciar la necesidad de salvación. En este punto, Pablo conecta la ley con el Evangelio, diciendo que todo esto es conforme al glorioso Evangelio del Dios bendito. Esto es fundamental, la ley y el Evangelio no están en conflicto. La ley prepara el terreno para que el Evangelio sea comprendido y recibido. Al reconocer el pecado, el corazón se dispone al arrepentimiento y a la fe en Cristo. De esta manera, el verdadero propósito de la enseñanza bíblica no es producir expertos en debates religiosos, sino personas transformadas interiormente. Pablo ya lo había mencionado antes, pero aquí esa verdad cobra mayor profundidad. La enseñanza correcta debe producir amor nacido de un corazón limpio, porque quien ha reconocido su pecado y ha recibido la gracia de Dios aprende a amar sinceramente. Buena conciencia, porque la vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios, sin cargas ocultas ni hipocresía. Fe sincera, que no es una apariencia religiosa, sino una confianza real y viva en Cristo. Cuando la ley se entiende correctamente, lleva al pecador a la cruz. Cuando el Evangelio es recibido, transforma el corazón. Y cuando el corazón es transformado, el resultado visible es una vida marcada por el amor, la pureza y la integridad. Por eso, Pablo enseña que la doctrina sana siempre produce transformación interior. No se trata de acumular conocimiento intelectual ni de dominar conceptos teológicos complejos, sino de permitir que la verdad de Dios penetre en lo más profundo del ser y cambie la manera de vivir. Así, la ley cumple su propósito cuando conduce al arrepentimiento, y el Evangelio cumple su propósito cuando produce una nueva vida caracterizada por un amor genuino, una conciencia limpia y una fe auténtica delante de Dios. Testimonio personal de Pablo sobre la gracia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. En esta sección, el tono de la carta cambia de la instrucción a la adoración. Pablo deja por un momento las advertencias y explicaciones doctrinales para abrir su corazón y recordar su propia historia. No lo hace para hablar de sí mismo, sino para mostrar, de manera viva y concreta, el poder transformador de la gracia de Cristo. Comienza dando gracias a Jesucristo, quien lo fortaleció y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Esta afirmación es sorprendente, porque Pablo sabe perfectamente quién fue antes de conocer al Señor. No olvida su pasado. Al contrario, lo trae a la memoria para resaltar la magnitud de la misericordia recibida. Él mismo reconoce que fue blasfemo, perseguidor y violento. Persiguió a la Iglesia, aprobó la muerte de creyentes y trató de destruir la fe que ahora proclama. Su pasado no era simplemente el de un hombre indiferente a Dios, sino el de alguien activamente opuesto a la obra de Cristo. Y, sin embargo, declara con asombro, fui recibido a misericordia. Pablo no minimiza su pecado ni lo justifica. Reconoce que actuó por ignorancia e incredulidad, pero eso no elimina su culpa. Lo que verdaderamente resalta es que, a pesar de todo, la gracia de Dios fue mayor que su pecado. Afirma que la gracia del Señor fue más abundante, acompañada de la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Es decir, no solo fue perdonado, sino completamente transformado. Su corazón cambió, su fe nació y su amor por Cristo y por la Iglesia se hizo evidente. Entonces Pablo pronuncia una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta frase resume el corazón del Evangelio. Jesús no vino para buscar a los justos, ni para premiar a los religiosos, sino para rescatar a los pecadores. Pablo se coloca a sí mismo en primer lugar, no por falsa humildad, sino porque está profundamente consciente de la gravedad de su pasado y de la grandeza del perdón recibido. Su vida se convierte en un ejemplo visible de paciencia divina. Dios permitió que su transformación fuera tan radical para que nadie dudara del alcance de su misericordia. Si Cristo pudo salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera. Este testimonio no es un paréntesis emocional dentro de la carta. Es parte esencial del argumento de Pablo. Está mostrando a Timoteo que la sana doctrina no se sostiene solo con argumentos, sino con vidas transformadas por la gracia. La verdad del Evangelio se valida en la experiencia real de quienes han sido cambiados por Cristo. Pablo concluye esta sección con una expresión de adoración espontánea.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La reflexión sobre la gracia lo lleva directamente a la alabanza. Cuando se comprende la profundidad del perdón recibido, el corazón no puede permanecer indiferente. Así, este pasaje refuerza que la doctrina sana tiene su centro en la obra redentora de Cristo. No gira alrededor de especulaciones, normas externas o debates religiosos, sino alrededor de la gracia que salva, transforma y conduce a la adoración sincera. Exhortación a pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20. Pablo cierra esta primera sección de la carta regresando al tono pastoral y directo con el que comenzó. Después de hablar sobre la sana doctrina, el propósito de la ley y su propio testimonio de gracia, ahora vuelve a enfocarse en Timoteo y en la responsabilidad que tiene por delante. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. No es una sugerencia ni un consejo opcional, es un encargo solemne. Pablo está depositando en él una misión espiritual de gran importancia: defender la verdad del Evangelio y mantenerse firme en medio de la oposición doctrinal. Pablo menciona que este encargo está en consonancia con las profecías que antes se hicieron acerca de Timoteo. Esto indica que su llamado al ministerio había sido confirmado por la comunidad de creyentes y guiado por la dirección de Dios. Timoteo no estaba solo ni actuaba por iniciativa propia. Su tarea estaba respaldada por el propósito divino. Con base en ese llamado, Pablo lo anima a pelear la buena batalla. La vida cristiana y el ministerio no se presentan como una tarea cómoda, sino como una lucha constante. No se trata de una batalla física, sino espiritual, la lucha por preservar la verdad, vivir en integridad y resistir las influencias que buscan corromper la fe. Para pelear esta batalla, Pablo señala dos elementos esenciales que deben mantenerse unidos. La fe, es decir, la confianza firme en la verdad del Evangelio. Una buena conciencia, que implica vivir de acuerdo con esa verdad, sin hipocresía ni doble vida. Estos dos aspectos son inseparables. Cuando la conciencia se descuida, la fe se debilita. Y cuando la fe se abandona, la vida moral se deteriora. Pablo ofrece un ejemplo negativo al mencionar a Himeneo y Alejandro, quienes habían rechazado estos principios y, como resultado, naufragaron en cuanto a la fe. La imagen del naufragio es fuerte y reveladora. Así como un barco que pierde su rumbo y choca contra las rocas, estas personas se desviaron de la verdad y sufrieron consecuencias espirituales graves. El apóstol incluso menciona que los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, una expresión que indica una disciplina severa con el propósito de corrección y restauración. Esto muestra cuán serio es para Pablo el abandono de la sana doctrina y de una conciencia recta. Esta advertencia no busca infundir temor, sino despertar sobriedad. Abandonar la verdad no es un asunto menor, tiene repercusiones profundas en la vida espiritual. Por eso, Timoteo debía mantenerse firme. Su tarea no era solo enseñar, sino custodiar el mensaje del Evangelio, vivir de acuerdo con él y guiar a otros a hacer lo mismo. Debía ejercer su liderazgo con valentía, fidelidad y perseverancia, recordando que estaba en medio de una batalla espiritual que requería vigilancia constante. Este encargo final en el capítulo resume el llamado de Pablo. Mantener la fe viva, la conciencia limpia y el compromiso inquebrantable con la verdad de Cristo. Conclusión. Este pasaje nos recuerda con claridad que la Iglesia de Cristo necesita guardianes fieles de la verdad. En un mundo donde abundan las ideas, interpretaciones y voces que compiten por nuestra atención, la sana doctrina no es un lujo teológico reservado para estudiosos, sino una necesidad vital para preservar el corazón del Evangelio y la salud espiritual de la comunidad creyente. A lo largo de estos versículos, Pablo ha mostrado que el problema no comienza necesariamente con una rebelión abierta, sino con pequeñas desviaciones, discusiones inútiles y enseñanzas que parecen inofensivas, pero que lentamente apartan la mirada de Cristo. Por eso, la tarea de proteger la verdad requiere vigilancia, discernimiento y un compromiso profundo con el mensaje auténtico del Evangelio. Pablo nos deja enseñanzas fundamentales. La verdad debe protegerse con firmeza, porque cuando se diluye, la fe de muchos se debilita. La enseñanza correcta produce amor y pureza interior, no orgullo intelectual ni debates estériles. La gracia de Dios transforma vidas radicalmente,
como lo demuestra el propio testimonio del apóstol. La fe debe defenderse con valentía y perseverancia, manteniendo siempre una buena conciencia delante de Dios. Además, este pasaje revela que la doctrina sana no se limita a definir lo que creemos, sino que moldea la manera en que vivimos. La relación entre verdad y vida es inseparable. Cuando el Evangelio ocupa su lugar correcto, el corazón es limpiado, la conciencia es restaurada y la fe se vuelve auténtica. Hoy, al igual que Timoteo, cada creyente es llamado a asumir esta responsabilidad. No todos ocupan un púlpito, pero todos somos responsables de permanecer firmes en la verdad, vivir con integridad y rechazar aquello que desvíe nuestra atención del mensaje central de Cristo. También se nos recuerda que esta tarea no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia que Pablo experimentó y proclamó. Todo comienza y termina en la obra redentora de Jesucristo, quien vino al mundo para salvar a los pecadores y transformar corazones. Porque donde la doctrina es sana, el corazón es transformado. Y donde el corazón es transformado, la Iglesia refleja fielmente la luz de Cristo al mundo, cumpliendo su propósito de ser columna y baluarte de la verdad.